Pero ¿cómo andan, trolazos mamavenosos? ¿Están preparados? Hoy vamos a estar viendo Armapedia, las 10 culturas de guerra más temibles de la historia. Atención con este título muy vergatario, con esta miniatura. Miren lo que tenemos: aztecas, mayas, samuráis. ¿Esto qué serán? Vikingos, ¿no? Más o menos. Ok, esto pinta muy zarpado, muy grosso. Y aparte ya hemos estado viendo videos de Armapedia y me he puesto como loquita y sediento, ¿no? Con ganas de más. Quiero ver más, quiero ver gotas, así que vamos para allá nomás. Vamos a poner en grande y vamos a poner en 1080. Y aparte pinta, bueno, un video de casi 20 minutos, amigos, 19:02. Así que vamos para allá porque esto seguramente me va a dar mucho de qué hablar, vamos para allá. En el mundo han existido miles de culturas guerreras, desde los vikingos, los aztecas, los romanos, los bárbaros, los mongoles, los celtas, los persas o los samurái. Culturas que basaban gran parte de su poder y grandeza en el arte de la guerra, en el arte de tener a los guerreros más letales. Vamos a ver a los antiguos antiguos, que han existido en la historia y dominar a sus enemigos. Esta letalidad en la batalla venía acompañada de lo que posiblemente era más importante que la fuerza y destreza misma: la motivación de obtener la victoria sobre el enemigo. Y me refiero a la filosofía en que se basaban los guerreros para dar su máximo en una batalla, incluso si eso costara su vida. Es increíblemente intimidante saber que tu enemigo está motivado y dispuesto a todo con tal de eliminarte de la faz de la tierra. Pensamientos como estos, acompañados de rituales religiosos o místicos, generaban un terror absoluto en los desafortunados enemigos que estaban cara a cara con estos brutales guerreros. Trae los bocadillos, ponte cómodo y prepárate para conocer las 10 culturas guerreras más temibles de la historia. Qué buena introducción. Los vikingos tenían escrito en su ADN cultural la guerra y son descritos por historiadores como guerreros feroces, crueles y de gran fuerza y tamaño. Una razón importante por la que los vikingos eran tan temidos en batalla es que no temían perder la vida. Estaban dispuestos a todo con tal de obtener la gloria de su pueblo y vencer, pues finalmente para eso estaban entrenados. En el campo de batalla miraban a su rival con una sola idea en mente: eliminarlo, vencer y regresar a su pueblo para celebrar su conquista. Lo que han sido luchar contra ellos. Perder la vida en batalla era bien visto por los vikingos. Era considerada una recompensa para vivir en el Valhalla, una especie de paraíso junto a Odín, su principal deidad. No obstante, si hay una especie de vikingos que hielan la sangre, son los berserker. Cubiertos con piel de animal, los berserkers fueron los combatientes vikingos de élite que destacaban por la virtud de lucha más conocida de los vikingos: la ferocidad. En combate, los berserker no conocían la piedad ni el compromiso, hasta el punto de que algunas anécdotas nórdicas afirman que podían transformarse físicamente en bestias. Los berserkers realmente necesitaban volverse locos para ser más efectivos, pues no solo se trataba de aullidos y frenesí de batalla, sino también de morder los escudos o cosas que un animal haría. Gritaban, se golpeaban el pecho y a veces peleaban sin armadura, llevados por el éxtasis de la batalla. Historiadores piensan que fueron alucinógenos y alcohol lo que provocaban este frenético comportamiento que los hacía letales. Y sí, yo creo que sí, chabón, yo creo que sí. Además, ir a una guerra, ir a una batalla, imagínate cómo te debe poner, boludo, los nervios de punta. Yo creo que ahí comerte un par de hongos, boludo, vendría bien, ¿no? No sé si alcohol, boludo. Porque alcohol te vuelve torpe, o sea, te vuelve torpe completamente. No sé si sería una buena idea tomar alcohol antes de un combate, ¿no? Pero yo creo que ciertas drogas sí te van a poner como loquita, eufórico, y lo más seguro es que no tengas piedad, ¿no? Y que no puedas razonar muy bien lo que está ocurriendo. Lo cual en un momento de batalla puede llegar a ser incluso ventajoso, ¿no? Pero bueno, calculo que también alguno que otro habrá muerto intoxicado también. A ver, continuemos viendo esto, está bastante interesante. Aparte arrancó con vikingos, boludo, arrancó con un puesto vikingos, boludo, o sea, muy grosos y vergatarios, chabón. Los mongoles comandados por Genghis Khan fueron temibles guerreros que no mostraban piedad alguna a sus oponentes. Eran en su mayoría arqueros bien entrenados y su habilidad a caballo no tenía comparación con ningún otro ejército de la época. Unos maestros absolutos en el arte de la guerra. Los mongoles fueron un imperio de guerreros conocidos por destruir civilizaciones enteras. La crueldad de los mongoles y su feroz renombre a menudo causó que ciudades y ejércitos enemigos se rindieran sin que se produjera ninguna batalla. Para que te des una mejor idea de qué tan poderosos llegaron a ser, en su apogeo el imperio mongol controlaba unos 24 millones de kilómetros cuadrados y se dice que en total terminaron con la vida de 40 millones de personas. Alrededor de yo sabía que los mongoles en un momento dado en la historia tenían un territorio enorme, gigante, pero viéndolo acá en el mapa,
Chabón, es mucho más grande de lo que yo pensaba, ¿eh? 11% de la población mundial en ese momento. Gengis Khan controló más territorio en 20 años de lo que el Imperio Romano fue capaz de hacer en 200 años, llegando a abarcar un territorio desde la península de Corea hasta el río Danubio en Europa Oriental, a albergar una población de más de 100 millones de habitantes y a incluir algunas regiones tan ricas e importantes como China, Mesopotamia, Persia, Europa Oriental, parte de la India, Rusia, entre otros. Pero más que su ferocidad fueron sus tácticas y la logística superior combinadas con la organización política y un líder despiadado que hicieron que los mongoles lograran ser el imperio contiguo más inmenso en la historia mundial. Alrededor del 636 después de Cristo, el obispo Isidoro de Sevilla llamó a los hunos, soldados mongoles, los azotes de la furia de Dios. El tono dramático de la frase subraya simbólicamente el terror y la destrucción que esta horda nómada asiática provocó en el corazón de Europa. Qué forma rara de pelear. Gengis Khan en algún momento dijo la siguiente frase: soy el castigo de Dios. Si no hubieras cometido grandes pecados, Dios no te habría enviado un castigo como yo. Bueno, ya se la recreía igual. En los últimos años el cine nos ha mostrado amigos. una parte de lo que los espartanos fueron. Bueno, esto los hemos visto también en un video de Armapedia que habla exclusivamente de los espartanos y ahí vimos todo, de cómo eran su entrenamiento, de cómo los apartaban siendo niños, vimos todo, boludo. Espartanos, Sape la tienen muy grande y fueron muy grosos. Lo que yo digo en mi opinión es que fueron muy extremistas, boludo, o sea, demasiado extremistas, a un punto que ya no le hacía un bien a ellos, chabón. Tirar a niños por un barranco, abandonarlos simplemente porque no cumple con los requisitos que vos tenés, me parece que es demasiado extremista. ¿Cuántos soldados buenos habrán muerto o han caído en manos de gente que no tenía que caer por eso? Porque o los tiraban o los abandonaban y terminaban siendo campesinos, ¿no? Una cosa así. Digamos, ¿cuántos guerreros buenos habrán perdido por esa decisión? Sé que yo creo que era un poco contraproducente ser tan extremista, pero los espartanos me gustan mucho, bro, me gustan mucho. Han quedado en la historia, han dejado un legado y una marca impresionante. En su tiempo dorado, usualmente representados y lo que por pasó en las guerreros brutales, Termópilas, despiadados y muy disciplinados. Y es algo en lo que aciertan muy bien, pero la realidad a veces es mucho más sorprendente. Los espartanos inculcaban desde muy pequeños un gran sentimiento patriótico. La infancia de estos niños era bastante dura. Constantemente eran sometidos a pruebas físicas para que se convirtieran en los mejores soldados, cosa que finalmente preservaría su cultura durante muchos años. Cuando nacían se les realizaba un examen físico para evaluar si poseían alguna malformación y si este era el caso eran desterrados o eliminados. Claro, eso es lo que les digo. No había piedad. De hecho, un niño espartano comenzaba su entrenamiento militar a los 6 años de edad. Era separado de sus padres y vivía en cuarteles. A los 12 años el chico era tratado como un joven del que se esperaba que mostrara habilidades marciales y sobreviviera con una dieta mínima. Al cumplir los 20 años, los espartanos se convertían en soldados y permanecían en el servicio activo hasta los 60 años. La guerra era su todo. Además, los espartanos nunca se rendían en batalla, preferían luchar hasta perder la vida. Un ejemplo bien conocido es la batalla de las Termópilas, donde un grupo de 300 soldados espartanos logró retener decenas de miles de tropas persas durante 3 días. Cuando llegaba el momento de marchar sobre el enemigo, el toque de una flauta permitía a los espartanos mantener perfectamente el tiempo y como resultado de esta música, así como sus otros rituales para reducir la tensión y aumentar el coraje, avanzaban sobre el enemigo en una procesión lenta y constante, lo que solo añadía aún más el factor de intimidación. Qué bueno eso, no sabía que ellos tenían una flauta. Bueno, es muy lógico porque también otros guerreros, otros grupos de guerreros utilizaban bombos, ¿no? Me hablo de no me sale la palabra. Otros guerreros de otros países utilizaban bombos, redoblantes, todo eso. Bueno, el redoblante es algo más moderno. Pero usaban flauta, claro. Qué buena idea. Para que el combate sea más algo rutinario, ¿no? Y estar a un tiempo. Y saber qué hacer en cada tiempo. Muy bueno, boludo, muy bueno. Claro, es como un guía. Es claro. Sí. En 1815 el ejército británico intentó conquistar Nepal, pero fue fácilmente derrotado por sus guerreros, esto los moderno, Gurkhas. Así que los oficiales británicos inteligentemente decidieron que si no podían vencerlos, harían que los Gurkhas se les unieran. Acá los odiamos. Un acuerdo de paz puso fin a todas las conquistas británicas en Nepal y los Gurkhas aceptaron ser reclutados en el ejército de la corona inglesa. Desde entonces los Gurkhas han luchado en varias guerras, incluyendo las guerras mundiales y la guerra de las Malvinas. Son conocidos como guerreros hábiles, pero sobre todas las cosas, feroces.
Su lema, mejor perder la vida que ser un cobarde, demuestra la fiereza de este soldado. A primera vista, un Gurkha puede no parecer el típico soldado por su baja estatura, pero en batalla se descubre su verdadero temple. El autor George MacDonald Fraser mencionó en su libro Quartered Saved Out Here ver rifles Lee Enfield lanzados frente a una posición japonesa, testimonio mudo del hábito de los Gurkha de entrar en combate mano a mano solo con sus kukris, una especie de cuchillos sagrados para estos guerreros. ¿Puedes imaginarte un enemigo gritando a todo pulmón dispuesto a cargar contra ti usando nada más que un cuchillo ancestral y sus manos una vez que se le terminaron las municiones? Eso debe ser bastante terrorífico. Hay relatos de compañías de infantería italiana al norte de África que durante la Segunda Guerra Mundial abandonaron sus posiciones por el rumor de que les enviaban Gurkhas. Mira vos, boludo. Los zulúes fueron que sí, creo que acá en Argentina los odiamos completamente a la bandera inglesa, incluso se la detesta por lo que ocurrió, ¿no? La guerra de las Malvinas, ¿sabes? Una guerra en la cual yo ya nací y eso ya había ocurrido, ¿no? O sea, ¿qué opinión puedo tener? A ver, en la guerra de las Malvinas se tomaron decisiones horribles, decisiones que hasta el día de hoy cuesta entenderlas. Una de ellas es cómo es posible que los soldados argentinos sean torturados por sus superiores, que los entablaban, o sea, no les daban de comer, tenían que matar ovejas para alimentarse y eso le traía también bacterias y virus y cuando se enteraban los superiores los torturaban. Esas son cosas que vos decís, chabón, solamente pudo pasar en la Armada Argentina algo tan... ¿Cómo vas a torturar a tus propios soldados? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿a quién se le ocurre entrar en guerra contra Inglaterra, boludo? Que Inglaterra en ese momento era un poderío militar, que lo sigue siendo hasta el día de hoy. Una flota inglesa increíble. Pero también hay una cosa que decir, es que Argentina, como que ese conflicto bélico es el que más se le marca, ¿no? La derrota de las islas, nos terminaron afanando, bueno... Cuando algo está en juego en una guerra, se pierde. En realidad Argentina perdió las islas y duela a quien le duela, chabón, se perdieron, boludo. O sea, ojalá un día se recuperen, te digo, ojalá que sí, boludo, ojalá que sí. Pero hay que entender que hubo una guerra, en el medio de una guerra provocada por nosotros, por los argentinos. Te digo, por gente de mierda que tomó malas decisiones. Y bueno, hay que entender que hay consecuencias. Pero también hay que entender que Argentina ha estado en cientos de conflictos bélicos. Argentina ha participado en muchas guerras y en la mayoría ganó. Y una de las pocas que hemos perdido fue contra los ingleses. Y otra cosa que hay que decir es que no era la primera vez que nos enfrentábamos contra ellos. O sea, mucha gente trata de olvidarse de las invasiones inglesas. Chavos, las invasiones inglesas, vinieron varios buques armados de ingleses acá, a Argentina, y lograron tomar Plaza de Mayo y estuvieron 45 días ahí. Durante 45 días acá en Argentina, en Plaza de Mayo, estuvo alzada una bandera inglesa. Y después fueron expulsados por nosotros mismos, ¿no? Por el mismo pueblo argentino, los mismos militares, que los expulsaron y los sacamos cagando. O sea, perdieron, pero perdieron zarpado, chabón. Los tuvimos que expulsar y no solamente los expulsamos, les tiramos aceite hirviendo, agua hirviendo desde las casas, todo. O sea, y se fueron corriendo como ratas inmundas, se subieron a sus barcos, se fueron cagados de miedo y no volvieron nunca más hasta que ocurrió lo que ocurrió con las Islas Malvinas. Pero esto, ¿qué quiere decir? Que Argentina ha estado involucrado en muchos... cosas bélicas, en muchas guerras, en muchas batallas, y la mayoría las ganó. Que sí se perdió, las islas se perdió, obviamente, se perdió, nos fue para el orto, perdimos. Pero fue el segundo conflicto. El primer conflicto lo ganamos, cuando quisieron tomar nuestro país, los hicimos verga. Pero bueno, entiendo que ese último conflicto más actual, ¿no? Que ya actual, ya es algo viejo ya. Pero entiendo que se remarque más ese conflicto porque es el más moderno, es el más actual, ¿no? Y es el que más se va a marcar, y aparte marcó un punto de aparte en cuanto a la tecnología militar argentina, porque a partir de ahí se estancó. Ya hoy en día no tenemos un poderío militar en Argentina. Pero solamente quiero decir que si bien es la guerra que más duele, la guerra de las Malvinas, tenemos que decir que es una mancha más en el tigre, porque Argentina ha tenido un montón de conflictos bélicos y en su mayoría ganó. Así que, si bien fue algo malo, hay que tener la historia argentina también. Que si bien eso nos afecta y nos duele, hay que entender que Argentina como país ha sido muy guerrero. Y lamentablemente por ahí hoy en día ya no lo es, ya no es lo que era. Pero bueno, ok. No se sientan mal por ese conflicto, cosas que pasan, y más si no tuvieron nada que ver, boludo. Que yo nací y eso ya había ocurrido, como la mayoría de los que me ven. Esas cosas ya habían pasado. Grupo étnico africano que habitó principalmente la provincia de KwaZulu-Natal, en Sudáfrica. Sin embargo, esta etnia sigue existiendo. Los zulúes fueron un grupo étnico africano que habitó principalmente la provincia de KwaZulu-Natal, en Sudáfrica. Sin embargo, esta etnia sigue existiendo en regiones de Mozambique, Zambia y Zimbabue.
El reino Zulu, a veces llamado el Imperio Zulu o simplemente Zululandia, era una monarquía en el África Austral que se extendía a lo largo de la costa del Océano Índico, desde el río Tugela en el sur hasta el río Pongola en el norte. Entró en conflicto con el Imperio Británico en la década de 1870 durante la Guerra Anglo-Zulu. Durante esta guerra, ola tras ola de estos altos y feroces guerreros atacarían a soldados británicos armados con rifles y no dejarían de avanzar a pesar del terrible desgaste y bajas. Los zulúes no eran soldados profesionales, pero lo compensaban con su conocimiento del terreno y su determinación de proteger sus tierras natales. Un guerrero zulú se unía a esta milicia a tiempo parcial entre los 19 y los 40 años. Lo que era único en los zulúes era el grado de organización, la consistencia con la que usaban tácticas de combate y la velocidad con la que las ejecutaban. Las armas icónicas de los zulúes eran una lanza punzante y una lanza... Claro, pero mirá lo que es, o sea, tiene un escudo de cuero, eso de un balazo lo atravesás, chabón. Pero bueno, tiene una lanza muy grosa, te digo. Esa lanza debe estar afiladísima. Y después tiene un mazo. Y bueno, y ese escudo y estaba en pelotas prácticamente. Eso creo que le da cierta ventaja a la hora de luchar cuerpo a cuerpo, ¿no? Porque estaba muy cómodo peleando así en cuero. Pero recibía un balazo, boludo, y ya está, un corte, lo que sea, lo atravesás como mantequilla. Pero bueno, debe ser que tenían el número y la estrategia militar, ¿no? Arrojadiza. Además, en contra de la creencia popular, los zulúes usaban armas de fuego. Aunque no estaban muy entrenados con ellas, el 60% de los guerreros llevaba un rifle, los cuales adquirían a través del comercio. ¿Cuánto ellas, el 60% de los guerreros llevaba un rifle, los cuales adquirían a través del comercio. Antes de la batalla, los guerreros Zulu consumían hierbas que alteraban su estado mental, haciéndose sentir invencibles. Con estas tácticas y armas, los zulúes crearon un extenso imperio y lograron terminar con la vida de miles de soldados británicos, a pesar de sus enormes carencias tecnológicas. No, bien por ellos, Muy bien. En los últimos años, los guerreros samuráis se han ido inmortalizando como íconos de la destreza militar, el sigilo, la habilidad con armas, la lealtad y el honor. Incluso podríamos decir que estos guerreros eran una unidad de fuerzas especiales de tiempos antiguos. Sin embargo, es muy importante destacar que basaban sus vidas en estrictos códigos de honor y principios, conocidos por ellos como Bushido, por su traducción al español el camino del guerrero, el cual hace hincapié en la lealtad, el deber, la disciplina y el honor por encima de todo. Me gustaba su filosofía. Encima de la vida misma. La letalidad de los samuráis venía de algo muy importante y esencial, la constancia. Una raza de guerreros que perfeccionaron sus técnicas y principios durante miles de años. Todo esto acompañado de un entrenamiento diario y conocimiento transmitido de generación en generación le dio a estos guerreros la gran reputación por la que hoy son conocidos. Esto es una reliquia, mirá lo que es esta foto, chabón. Esto es una reliquia, se llama coloreada y todo. Algo que debo decir que me encanta a los samuráis es su armadura, chabón. Parece impenetrable, aunque no es así. Muy pesada seguramente, no estoy seguro de eso. Pero también la katana, boludo, es un arma bellísima. Es un arma sumamente bellísima, súper afilada, pero no así tan resistente, ¿no? Entre choques entre espadas creo que se partía. Pero un afilado de la concha de su hermana te podía cortar, boludo, con una espada láser, boludo. Y bueno, sí, me gusta mucho su filosofía, ¿viste? Pero más que nada la vestimenta, eso me pone como loco, boludo. Me gusta. Para los miembros de la clase samurái, la cobardía en la batalla se veía como la máxima vergüenza. Se esperaba que uno aceptara la pérdida de su vida como una posibilidad. Comúnmente escuchamos en los samuráis la palabra honor, y es que como hemos dicho, el honor para el samurái era parte de su vida. Si no había honor, no tenía caso vivir. Y eso es algo de lo más escalofriante. Solo imagina luchar contra alguien que está dispuesto a perderlo todo por acabarte. Un guerrero hacía el seppuku clavando una daga en el lado izquierdo de su abdomen y luego la movía hacia la derecha. Como esta era una forma insoportablemente dolorosa de perder la vida, en algunas circunstancias otro guerrero samurái podía remover la cabeza de este. De esta forma su honor se mantendría intacto. ¡Qué olor! La cultura mexica o azteca es una de las más interesantes y ricas que han existido. Fueron una cultura muy feroz que buscó no solo terminar con la vida de sus enemigos, sino también capturar a su gente y someterla a su voluntad. Su reputación por sí sola causó que muchos pueblos cercanos los temieran y despreciaran. Nadie en su sano juicio habría querido ser capturado o hecho prisionero por los mexicas. El estado mexica estaba centrado alrededor de la expansión militar y del predominio político sobre otros pueblos, además de la exigencia de tributo, por lo cual la guerra
guerra era la fuerza básica en la política Yo no sé si será tan así como se ha mostrado en la película Apocalíptico y en diferentes lados también, pero una cosa que me gusta mucho de los aztecas, los guerreros aztecas, más allá de los feroces que eran, era su apariencia. Era como que se esforzaban por tener una especie de skin que dé miedo, poniéndose cosas en las orejas, acá se cortaban, se hacían diseños que hoy en día se utiliza, tiene un nombre particular, eso cuando te cortan y te queda una cicatriz con un diseño. Y bueno, y hacía mucho eso, o por lo menos es lo que yo vi. Perdón si mi ignorancia, porque no conozco de los aztecas mucho, pero viendo las películas y eso, sí, imagínense, mi conocimiento viene a través de películas y de series, o sea que mucho no es. Pero por lo menos lo que se muestra ahí es que tenían un gran gusto por eso, por verse atemorizantes y con estilo, ¿viste? Se ponían tatuajes, pinturas acá, allá, y quedaba algo muy loco, y era como que cada guerrero azteca era diferente al otro, tenía su propio estilo. Chabón, y eso me gusta, boludo. Es muy atemorizante y muy cool, digo. O sea, me gusta eso. mexica. Al entrar en guerra, los mexicas tenían dos objetivos. El primero, el sometimiento de las ciudades enemigas a fin de obtener el tributo correspondiente, y el segundo era religioso y socioeconómico, la toma de cautivos para ser sacrificados en ceremonias religiosas. Mal, boludo, Los feo. españoles quedaron aterrados al ver los rituales de sacrificio sacando el corazón y comiéndose a sus enemigos. Estas prácticas eran utilizadas como una recompensa para alentar a los guerreros a pelear, un manjar que solo podían obtener combatiendo y que por tanto obligaba a quien quisiera degustarlo a enfrentarse al enemigo. En el frente de batalla, los guerreros jaguar eran enviados en las primeras filas debido a su fiereza en el combate, mientras que los guerreros águila se encargaban de las labores de explorador, espía y mensajero, aunque también entraban en batalla cuando era necesario. Para esto usaban arcos y macuahuitl, que era una especie de espadas hechas de madera con filos de obsidiana a cada lado, y también tepostopilis, que esencialmente eran lanzas. La ferocidad... Lo que pasa es que esa arma era una especie de tablón de madera con un montón de piedras afiladas, como el gilet, todo alrededor, en ambas extremidades, en ambas puntas. Entonces eso, claro, te pegaba con eso y te arrancaba un brazo. El problema estaba que cuando esa arma se chocaba contra una espada enemiga, se partía, se le caían todas las piedritas. He visto, en YouTube si buscan, hay un video donde ponen a prueba esa arma con las de que había en esa época también, con las que tenían los españoles, y van a ver que cuando chocaban las espadas se partían. Aún así, el filo que tenía era brutal, boludo, y te mostraban en la carne el daño que te hacía esa arma azteca, era mucho más brutal que la espada convencional. Pero bueno, tenía sus contras, unos movimientos que no se podían hacer eran las estocadas, porque esas armas aztecas no tenían, digamos, eran un trozo de madera con filo en el costado, en el otro costado, pero no en la punta, entonces no podía hacer estocadas, cosa que las espadas de los españoles sí podían hacer estocadas. Y eso era otra desventaja, ¿no? También. La velocidad del guerrero jaguar en combinación con la astucia y agilidad del guerrero águila crearon a uno de los cuerpos bélicos más fascinantes de la historia antigua. Los kamikazes eran una unidad de ataque especial japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Se especializaron en ataques a barcos de la Marina Aliada, como, bueno, impactando sus aeronaves voluntariamente contra estos buques. La palabra kamikaze significa viento divino en japonés. Japón estaba al borde de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, así que el kamikaze fue el último esfuerzo de los japoneses para cambiar el rumbo de la batalla. Los ataques kamikazes terminaron con la vida de 7.000 soldados del bando aliado y unos 3.800 pilotos kamikaze perecieron durante la guerra. En 1943, el filósofo japonés Hajime Tanabe pronunció una conferencia en la que llamó a los japoneses a sacrificarse por su patria para alinearse con la voluntad de Dios. En respuesta, decenas de ciudadanos se inscribieron en las unidades kamikaze, aunque estudios afirman que muchos estaban motivados por la presión social. Los aviones kamikaze solamente tenían suficiente combustible para un viaje de ida, así que una vez en el cielo no había marcha atrás. Solo el 19% de todos los aviones kamikaze dieron en el blanco. Sin embargo, aún así fueron devastadoramente efectivos. Un impacto directo de un avión kamikaze era devastador para los barcos aliados, y de hecho muchos fueron hundidos de esta manera. Estos ataques impactaron directamente en la moral de los aliados, demostrando así la voluntad de los japoneses de luchar hasta el final en lugar de aceptar la derrota. Fueron este tipo de tácticas las que eventualmente motivaron a los estadounidenses a desarrollar armas atómicas para atacar Japón y finalmente terminar con la Segunda Guerra Mundial. Lo que debe ser, boludo, haber sido un kamikaze en el momento que te hacen la ceremonia, todo, que te ponen que les ponían una cosa acá, y tenés que subirte al avión, boludo, sabiendo que tiene combustible solamente para llegar al lugar de conflicto y tenés que involarte ahí, boludo, o sea, tipo, y tratar de hundir el barco.
el portaaviones, lo que sea, boludo. ¿Qué momento ese que te sentás en la aeronave, que la activás y arranca y empezás a tomar vuelo, boludo, y estás yendo a tu muerte, consciente que vas a morir? Supongo que también alguno que otro consumía drogas, ¿no? O también alcohol. Pero, chabón, entiendo que ames a tu país, todo, pero yo creo que ya es un extremo terrible, boludo, mandar a gente joven a morir así, de esa forma. También que hicieron un daño increíble, ¿no? Pero me parece ya demasiado, boludo. O sea, demasiado. Pobre, pobre toda esa gente que tuvo que pasar por eso y que se acabó muriendo así, ¿no? O sea, lo único que les queda es el honor de haber muerto de esa forma y que antes de morir vieron un conflicto épico. O sea, unas imágenes únicas se llevaron hasta su tumba. Pero no creo que hayan estado felices. No creo que haya valido la pena tampoco. Supongo que sufrieron mucho. Hasta el último segundo, boludo. Terrible. Los maoríes son un pueblo indígena Maorí. de Nueva Zelanda. Este pueblo estaba aislado del resto del mundo, por tanto desarrollaron una cultura guerrera única. A lo largo de la historia, la tradición guerrera maorí les ganó la reputación de ser uno de los guerreros más peligrosos del Mar del Sur. Cuando los europeos comenzaron a asentarse en Nueva Zelanda, estallaron guerras contra ellos. El pueblo maorí creía que el combate era sagrado para sus antepasados y luchaban para adquirir poder espiritual y prestigio. La principal táctica de los maoríes era el ataque por emboscada al amanecer. Se movían silenciosamente hacia sus enemigos y cuando estaban lo suficientemente cerca, lanzaban el ataque contra oponentes desprevenidos. Quien sobrevivía a la rápida batalla y no era del bando ganador era eliminado de formas brutales. YouTube ni siquiera permitiría que te las narrara, aunque en ocasiones usaban la intimidación para dominar a su enemigo e influir en sus decisiones. Uno de estos métodos de intimidación era la danza conocida como haka, durante la cual agitaban sus armas, sacaban la lengua, hacían poses de combate y ruidos espantosos. La danza haka era una advertencia para el enemigo que enviaba un mensaje claro e inspiraba miedo. La tradición de la danza haka era importante para los maoríes, ya que si la actuación no era perfecta, los ancianos de la aldea la consideraban un mal augurio para la próxima guerra. La lengua saliente de la danza haka tenía un significado aterrador. Advertía a un guerrero enemigo que podía convertirse en comida si era derrotado. Los maoríes comían a sus enemigos para consumir su fuerza y usaban sus huesos para fabricar armas y herramientas. Estos eran medios para humillar a sus enemigos. De igual modo, era una práctica común para los maoríes mantener las cabezas enemigas como trofeos. Mirá, súper brutal. Si hay una cultura guerrera a la que los estadounidenses y los mexicanos del siglo XVIII y XIX han tenido, son los guerreros nativoamericanos. Apaches, Sioux, Comanches, Cheyennes, Cherokees o los navajos, solo por mencionar algunos. Estos guerreros fueron el infierno de los estadounidenses durante unos 100 años y sus tácticas, filosofías y desempeño en la guerra eran impresionantes. De hecho, muchas de las actuales tácticas de guerrilla se basan en tácticas que utilizaban antiguamente los guerreros nativoamericanos. Los apaches, bajo el liderazgo de Jerónimo, posiblemente fueron el ejército más feroz y complicado de vencer. Ningún soldado estadounidense con sentido común se habría dejado capturar por estos guerreros. A menudo los nativos utilizaban la naturaleza y el conocimiento del terreno a su favor para combatir a los estadounidenses que claramente tenían una ventaja en equipamiento y armamento. En cuanto al combate personal real, usaban el arco y la flecha, la lanza, el garrote, el tomahawk y básicamente cualquier otra cosa que funcionara. Mucho antes de que los primeros europeos pisaran suelo americano, los nativos que vivían allí habían pasado siglos perfeccionando el arte de combate con armas y sus tácticas. Uno de los métodos más populares para conseguir una respuesta de terror en los pobladores estadounidenses era la práctica del escalpe, algo que caracteriza las historias de terror sobre estos guerreros. El escalpe consistía en que a un enemigo vivo, herido o que había perdido la vida debían cortarle la cabellera. Se trata de cortar no solo el pelo, sino arrancar el cuero cabelludo completo, la piel. Los nativos lo hacían para intimidar a sus oponentes y en parte para apropiarse del alma del enemigo. Pensaban que les protegía si lo ponían en sus escudos. Mucho de este cuero cabelludo enemigo se colgaba en las aldeas, se daba a los cónyuges e incluso se intercambiaba por recompensas. Los nativoamericanos son por mucho una de las razas guerreras más temibles que han existido. Mirá vos, no sabía. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Déjanos saber en los comentarios qué te han parecido estas culturas guerreras, cuáles te han parecido más temibles. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Visita la página oficial de Armapedia en www.armapedia.co, donde podrás comprar increíbles productos. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia
y te deseo un excelente día. Qué buen video, chabón, gracias por recomendármelo, me lo estaban pidiendo y la verdad que épico, boludo. Acá aprendimos un montón, vimos un montón de cosas épicas, cosas que nos gustan. Y me sorprendió que cada puesto, viste, es como... wow, es algo nuevo. Vamos a ver algo, instructor kamikaze. Bien, muchachos, vean muy bien lo que voy a hacer porque solo lo haré una vez. Exactamente, así es. A ver, ¿qué más hay acá? Una leyenda dice que cuando un vikingo moría, colocaban su escudo en su hogar y Odín miraba su escudo para ver cuántos golpes detuvo. ¿En serio? Mira, qué loco, boludo, me gusta eso. Bueno, épico video, amigos, este video me encantó. Simplemente me encantó. Y si quieren que vea algo de Armapedia, algo, ya saben, ahí dejen comentarios ahí abajo de este video. Me lo escribís, trolazo. Nos vemos.